Buenas tardes, soy el maestro César Augusto Flores Barrientos y bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión sincrónica del módulo 8, Ser Social y Sociedad. Es un gusto para mí haberlos acompañado a lo largo de este módulo. Quiero felicitarlos por el esfuerzo que están realizando para entregar las actividades, para cumplir en tiempo y forma con todos los requerimientos del módulo y así aprobarlo. Estoy seguro que pronto estarán cosechando los frutos del esfuerzo que han realizado. Para esta semana, pues he preparado unas diapositivas. Denme un segundito, se las voy a compartir. Recuerden que nos encontramos en el módulo 8, Ser Social y Sociedad. Como ya les comenté, soy el asesor virtual César Augusto Flores Barrientos. Denme un segundo, creo que hay alguien intentando entrar. Vamos a dar acceso. Aún estamos a tiempo. No, era un error. Muy bien. ¿Cuál es el orden del día? Pues antes que nada es darles la bienvenida y revisar el propósito de esta sesión. Después daré algunas recomendaciones. Si está activo el micrófono. Muy bien, perdón, es que no había revisado eso. Pues bien, el primer punto era darles la bienvenida, revisar el propósito de la sesión. Después daré algunas recomendaciones generales. Tendremos recursos de la semana, los que nos ponen a nuestra disposición Prepa en línea y la Secretaría de Educación Pública. Como punto 4 o punto 4 del orden del día, pues es revisar el proyecto integrador y el foro de integrador, cómo van, cuáles son las instrucciones. Como punto 5 sería revisar las rúbricas con las cuales se va a evaluar el proyecto integrador, pero también el foro de integración. Después les daré algunos recursos de apoyo y tendremos nuestro espacio para preguntas y respuestas. ¿Cuál es el propósito de esta cuarta y última sesión sincrónica? Recapitular los aprendizajes obtenidos a lo largo del módulo para trabajar en las actividades integradoras de esta semana, que en este caso es nuestro proyecto integrador y nuestro foro de integración. Recomendaciones, es muy importante seguirla en etiqueta, más esta semana que tenemos una actividad que es el foro de integración y en este foro pues tendremos que dialogar con nuestros compañeros, hacer un intercambio de ideas y es muy importante seguirla en etiqueta. Esto implica cuando nos vamos a escribir un mensaje a algún compañero o nuestra primera participación en el foro, iniciar con un saludo, expresarnos de forma adecuada, recordar que somos humanos y nos podemos equivocar, revisar si hemos recibido algún mensaje en plataforma, esto en cuanto a la comunicación entre ustedes y su servidor, usar de forma adecuada mayúsculas y minúsculas. Recuerden que escribir con puras mayúsculas en entornos virtuales implica levantar la voz o gritar. Leer sus mensajes antes de enviarlos y esperar el plazo normativo de 24 horas en el caso de los mensajes entre ustedes y su servidor. Esta última semana tenemos nuestro proyecto integrador con un valor del 30%, nuestro foro de integración con un valor del 8%, además de una autoevaluación que tiene un valor del 5%. Por lo tanto, estas tres actividades en su conjunto suman el 43% de la calificación, es decir, tan solo en esta semana ustedes pueden lograr acumular 43 puntos, casi la mitad de la calificación del módulo. Muy bien. Si alguien no, perdón, de nuevo, si alguien no logró enviar las actividades de la semana 3, que son las 5 y las 6, actividad integradora 5 y 6, recuerden que contamos con 72 horas después de la fecha límite para solicitar una extensión. Es decir, contamos hasta el miércoles 15 de diciembre a las 23:55 horas. Recuerden que el máximo de extensiones son 3. Si ustedes ya solicitaron 2 en el pasado o ya solicitaron 3, ya no podrán solicitar ninguna otra. Si ya solicitaron 2, podrán solicitar extensión solo para una actividad. Y si solo han solicitado una extensión, pues podrán solicitar las 2 extensiones. Muy bien, recuerden que sobre actividades formativas no es posible otorgar extensiones y no existe periodo de extensión para el proyecto ni para el foro de integración. Por lo tanto, es fundamental cumplir en tiempo y forma con estas actividades.
Recursos de la semana, Prepa en línea les ha puesto a su disposición los siguientes recursos que son la guía que vamos a tener para esta cuarta semana. La metodología de la investigación, porque recuerden que vamos a retomar nuestra actividad integradora 6, el ser social en la diversidad cultural, convivir con derechos humanos, porque es parte fundamental del proyecto integrador, los derechos humanos, así como del foro de integración, fuentes de información en el proceso de investigación y foro aprendiendo, que es un espacio en el cual podemos construir conocimiento en comunidad. Y recuerden, la autoevaluación es una actividad, un cuestionario que nos aporta el 5% de nuestra calificación, no la dejen pasar. Aprendizajes esperados para esta cuarta semana. Identificar los elementos que han incidido en su constitución como ser social dentro de una sociedad culturalmente diversa, con la finalidad de que tome conciencia de su papel para promover el respeto y la preservación de la cultura. Comprender la constitución actual de la sociedad como resultado de la reproducción de prácticas sociales a través del tiempo y el papel del método científico en el desarrollo del conocimiento social. Y por último, aplicar los elementos básicos del método científico para la producción de conocimiento y aprendizajes mediante la investigación social de una problemática de su entorno sobre el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. Y para esto, denme un segundo, por favor. Una disculpa, necesitaba ir al tocador. Muy bien, entonces, recuerden que en nuestra actividad integradora 6, pues hicimos un anteproyecto de investigación social y entonces ese anteproyecto lo vamos a retomar para nuestro proyecto integrador. Y por lo tanto vamos a hacer un repaso de la investigación social porque varios de los anteproyectos tuvieron dificultades para completar algunos de los elementos o secciones del anteproyecto y confundieron la investigación social con la indagación, con solo indagar una pregunta o una duda que nosotros tengamos. Recuerden que la investigación social busca un problema de nuestro contexto para encontrar la solución a dicho problema, ¿sí? Entonces vean qué dice acá, un problema se elige a partir de la realidad, del interés del investigador, de sus conocimientos previos sobre el tema y de referentes teóricos y bibliográficos. Entonces, en nuestros contextos, en el contexto de cada uno de ustedes, hay problemas sociales. Debemos identificar uno que tenga que ver con los derechos humanos, pero también con la diversidad cultural. Y entonces, por poner un ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, seguramente ustedes lo han escuchado en las noticias recientemente, hubo un accidente de un tráiler que transportaba migrantes principalmente de Guatemala, de origen guatemalteco, que se accidentó y entonces tuvimos más de 50 muertos, muchísimos heridos, y es una noticia a nivel nacional. Entonces, vean, aquí vemos un problema de tránsito migratorio, y vemos que la política migratoria obliga a estos migrantes a buscar vías de migración no legales que los orillan o los llevan a situaciones que ponen en riesgo su vida. Entonces, estamos viendo una problemática social y estamos viendo que la migración está aumentando en este momento. Entonces, esto es un problema, pero no es un problema que ya tenga solución. Entonces, es un problema de interés para la investigación social. ¿Por qué están migrando? Incluso la semana pasada yo les hablaba, parte de estos migrantes se están quedando en el estado de Chiapas, en nuestra capital, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, y se están estableciendo, incluso están abriendo negocios. Y ahí entraría la pregunta, ¿por qué parte de los migrantes de la caravana migrante han decidido establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez? Esa es una pregunta de investigación.
Entonces yo me estoy preguntando, ¿por qué parte de esos migrantes decidieron quedarse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el 2021? Estoy delimitando en tiempo y espacio mi investigación. Es un problema de investigación real de mi contexto y del cual no hay una respuesta. Porque si nosotros nos preguntamos cuáles son las instancias que protegen los derechos humanos en México, ese no es un problema de investigación social, que tenga que seguir un método de investigación. ¿Por qué? Porque eso ya tiene solución. Si nosotros buscamos en Internet cuáles son las instancias que protegen los derechos humanos, nos van a aparecer las instancias nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos. No es una pregunta que no tenga respuesta actualmente. Es una pregunta que ya tiene solución y entonces solo tengo que indagar. O si yo pregunto, ¿cómo puedo proteger mis derechos humanos? Eso tampoco es una pregunta de investigación respecto al método científico o la investigación social. Únicamente es una indagación sobre cómo puedo ejercer mis derechos humanos y voy a encontrar la respuesta en Internet o en libros o en alguna otra fuente confiable. Entonces, no. Cuando hablamos de investigación social, se trata de verificar una situación o dentro de nuestro contexto de una problemática que no tiene solución actualmente. Y entonces, ya que hemos detectado una problemática, vamos a plantear el problema. Y en el planteamiento del problema vamos a describir el problema. En el 2021 se han detectado diversas caravanas de migrantes que tratan de cruzar México para llegar a los Estados Unidos. Esas caravanas pasan por el estado de Chiapas y en su devenir o en su paso por el estado, diversos o varios grupos han decidido quedarse y establecerse en ciudades como Tuxtla Gutiérrez. Entonces, ya estoy planteando el problema. Estas personas que se integran a la sociedad, pues traen usos y costumbres diferentes, modifican la estructura social, económica y cultural de la región. Ya estoy planteando un problema porque genera cambios. No es que sea un problema, no tiene que ser algo malo. Un problema es algo que está cambiando y que entonces yo quiero investigar por qué se está dando ese cambio. Ya estoy planteando mi problema. En el planteamiento del problema lo vamos a describir. Y también puedo contestar a las preguntas qué, dónde y cuándo. Hablamos de que en el año de 2021 estamos hablando de que en Chiapas y que estamos hablando de qué es lo que está pasando. Están migrando, están pasando personas migrantes por esta región. Y el planteamiento del problema al final suele incluir una pregunta de investigación. Y mi pregunta es, ¿por qué parte de la caravana migrante ha decidido establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en el 2021? Ya lo delimité a través de mi pregunta. ¿Por qué parte de la caravana ha decidido establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 2021? ¿Por qué parte de la caravana migrante? Ahora, mi objetivo es qué, por qué, quién, dónde, qué quiero lograr con esta investigación. Determinar las causas por las cuales parte de la caravana migrante ha decidido establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2021. ¿Es medible? Sí, sí puedo medir porque sí puedo responder las causas. ¿Cómo? Porque puedo investigar, puedo hacer entrevistas, puedo hacer cuestionarios a las personas, a los migrantes que decidieron quedarse y con eso descubrirlo. ¿Es alcanzable? Sí. Sí, porque estoy hablando de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no estoy hablando a nivel nacional, yo solito no podría a nivel nacional. Para que fuera alcanzable a nivel nacional, tendría que ser un grupo de investigación muy grande. ¿Es relevante? Sí, sí es relevante. ¿Por qué? Porque es un hecho que está modificando a nuestra sociedad actual y entonces investigarlo es relevante para entender qué ha llevado a estas personas a decidir que quieren quedarse en Tuxtla. Quizás decidieron quedarse en Tuxtla porque encontraron condiciones sociales óptimas, las personas no los agreden, encontraron fuentes de empleo, encontraron que la autoridad no los persigue y entonces son condiciones favorables para ellos. Además están relativamente cerca de su país de origen. Si son de Guatemala, pues están relativamente muy cerca y pueden volver a ver a su familia en cualquier momento. Y entonces
Es relevante porque hay un cambio en la estructura social y es un problema que no está resuelto y que investigarlo nos va a arrojar luz sobre la situación que ha llevado a ciertos migrantes a quedarse en la ciudad. La justificación es por qué responden a las preguntas de por qué y para qué. ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿Para qué lo voy a investigar? ¿Tiene un valor social, un valor práctico o teórico o metodológico? En este caso, mi investigación tiene un valor social. Y entonces yo voy a justificar que es importante estudiar esto porque nos va a permitir determinar cuáles son las razones por las cuales los migrantes deciden quedarse en Tuxtla Gutiérrez y entonces establecer políticas sociales que nos permitan ayudar a estas personas a establecerse, pero también a favorecer al desarrollo económico y cultural de la región. Entonces, sí hay un valor social. Además, me permite ver qué actividades están decidiendo hacer y entonces ver qué nichos sociales se están siendo ocupados por migrantes, que tal vez ahora los tuxtlecos o los chiapanecos ya no están tan interesados en esos nichos, y entonces ver cómo podemos establecer una economía conjunta que favorezca a la región y nos permita un crecimiento a todos. Esa es la justificación, el por qué es importante mi investigación, para qué la voy a realizar, qué espero conseguir con esto. Delimitación espacial se suele incluir en la pregunta y en el objeto de investigación porque es lo que delimita en dónde voy a hacer mi investigación, pero es importante presentarla en un apartado en forma de un párrafo. La presente investigación se realizará en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y lo puedo delimitar aún más. Específicamente en la zona centro de la ciudad, entre la Quinta Norte y la Quinta Poniente, y la Quinta Sur y la Quinta Norte. Quinta Oriente y Quinta Poniente, Quinta Sur y Quinta Norte, lo que se conoce como primer cuadro de la ciudad. Específicamente entrevistando a los migrantes que han establecido negocios durante el 2021 en esta zona comercial. Ya delimité espacialmente mi investigación. No hablo de todo Chiapas, no hablo de todo Tuxtla, no hablo de todo México, hablo de una zona dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Población, ¿a quiénes va dirigido? No quiénes lo van a hacer, que este es un error que se cometió en la actividad integradora 6. No es si lo voy a hacer yo con mis amigos, con mis familiares, no. Sobre quiénes se va a aplicar la investigación. Entonces, la población son todos los migrantes que se establecieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante el 2021. Pero yo no puedo aplicárselo a todos los migrantes. Entonces, en población podemos delimitar a quiénes voy a muestrear, quiénes van a participar. Participarán o se entrevistarán o se aplicará un cuestionario a 100 migrantes que tienen negocios en el primer cuadro de la ciudad. Ya estoy hablando cuál es mi población, que son todos los migrantes que se establecieron en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas durante 2021, pero como es muy grande, estoy delimitando una muestra, ¿sí? ¿A quiénes le voy a aplicar esta entrevista o este cuestionario? Puedo hacerlo incluso más pequeño, no será tan, mi investigación no arrojará datos tan confiables, mientras más pequeña sea la muestra, pero me arrojará información importante. Entonces yo podría decir 10 migrantes serán entrevistados. Es un ejemplo. El marco teórico. El error principal que se cometió en el proyecto integrador 6 es que pusieron simplemente los enlaces a las páginas con información sobre el tema. No, en esto yo voy a abordar los temas, las teorías, los conceptos que sientan la base de mi investigación y se deben usar fuentes de información y usar citas textuales o por paráfrasis. En mi ejemplo, puedo hablar de migración. La migración es el movimiento de personas de una localidad a otra. Se habla de inmigración y emigración en estos contextos, por ejemplo. Voy a explicar los temas. Los derechos humanos de los migrantes están protegidos por bla, 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 bla. Voy a hablar de los temas que tienen que ver con mi proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, migración, inmigración, emigración, derechos humanos de migrantes, diversidad cultural, inmigración. Tengo 5 temas, pues puedo hacer un párrafo por cada tema
y poner una cita textual o una cita por paráfrasis en cada uno de estos párrafos. Y con eso ya completé mi marco teórico. Y metodología, en ella voy a definir el enfoque, pero no solo se trata de poner metodología cuantitativa, cualitativa. No, voy a decir por qué es cuantitativo, por qué es cualitativa. Mi metodología, la metodología que se aplicará es cualitativa porque el tipo de preguntas que voy a realizar en la entrevista o en el cuestionario son para conocer los motivos por los cuales los migrantes han decidido establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No se manejarán números y por lo tanto solo se manejarán datos de tipo cualitativos. También voy a hablar de qué herramientas o metodologías voy a usar para recabar datos. Para recabar los datos se aplicarán entrevistas, ¿sí? Entrevistas del tipo estructurado o semiestructurados con preguntas abiertas. Ya tengo mi fuente, cómo voy a recabar la información. ¿Cómo se va? Además, la metodología debe describir cómo se va a hacer este proceso. Para el proceso, en el mes de enero, entrevistaremos a los negocios, a 10 negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad. En el mes de febrero, después de haber aplicado las entrevistas, vamos a analizar los datos, de los datos obtenidos. Con el análisis de datos, sacaremos conclusiones sobre por qué los migrantes han decidido establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya hablé de mi metodología. Muy bien. Para el proyecto integrador, ahora sí vamos a hablar de las actividades que tenemos para esta semana. Para el proyecto integrador que lleva por nombre Investigación de los Derechos Humanos, para esta actividad utilizarás como base la actividad integradora 6, donde llevaste a cabo tu investigación sobre derechos humanos y diversidad cultural, y la cual deberá ser enriquecida con la retroalimentación de tu asesor virtual. En esta sesión incluso les he dado una retroalimentación general a todos ustedes para que mejoren los puntos débiles que fueron señalados en los proyectos integradores número 6. Entonces van a entregar en su proyecto integrador la actividad integradora 6 mejorada, pero además van a crear un video con los siguientes puntos. Se van a presentar a ustedes mismos y van a presentar su anteproyecto de investigación. Van a exponer de manera clara e concisa cada elemento del anteproyecto de investigación. Introducción, objeto de estudio, objetivo, pregunta de investigación. Cada uno de los elementos los van a exponer en su video. No olvides acompañar tu explicación de imágenes que permitan comprender lo que explicas, tales como entrevistas, fotografías u otras actividades que hayas realizado. Comentarios sobre cuál fue tu experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales. Entonces son 3 puntos en el video: presentarse ustedes mismos, exponer el anteproyecto y al final un comentario o una reflexión sobre cuál fue su experiencia al hacer investigación científica en ciencias sociales. Considera que la duración de tu video debe ser de entre 10 minutos y 20 como máximo. Esta es una parte importante porque también se evalúa. Entonces, mínimo 10, máximo 20. ¿En qué se evalúa? En el criterio actitudinal, que es seguir instrucciones. Guarda tu video en la nube. El video lo van a subir a la nube, en Google Drive o en cualquier otro servicio de nube que ustedes quieran usar. Asegúrate de que tu archivo tenga permisos para que tu asesor virtual pueda verlo. Recuerden que si tiene restricción de acceso y no podemos visualizarlo, entonces su actividad no incluirá el video y en el criterio cognitivo no será evaluable. ¿Por qué? Porque no tendrá los elementos mínimos para ser evaluable. Y si ustedes envían la actividad en domingo, ya no van a tener ni siquiera tiempo para una segunda entrega y entonces obtendrán un puntaje inferior a 60. La actividad obtendrá un puntaje inferior a 60. Por lo tanto, por favor, revisen que no tenga restricción de acceso el video. En un documento de procesador de textos como Word, redacta una reflexión de 10 a 15 renglones sobre cuál es la importancia de la investigación para poner solución a los problemas que detectas en tu comunidad. Integra en un documento estos elementos: portada, con tus datos de identificación, logo de prepa en línea, grupo, asesor virtual, fecha de entrega, liga al video, anteproyecto de investigación y reflexión. Entonces, nuestro trabajo va a incluir 4 elementos. En un documento de Word, la portada, el enlace a su video,
el anteproyecto, que es el proyecto Integrador 6 que entregaron la semana pasada, y su reflexión final, que la reflexión final es de 10 a 15 renglones sobre cuál es la importancia de la investigación para proponer soluciones a la problemática que detectaste en tu comunidad. Ojo, recuerden que los textos son en Arial o Times New Roman en máximo fuente número 12. Muy bien, ¿cómo se evalúa? En el criterio cognitivo, vean que todos los niveles nos hablan de que la actividad fue entregada en procesador de textos, no en PDF, no en PowerPoint, no en presentación, no en hoja de datos, etcétera, sino que se entregó en un procesador de texto. Y nos dice, para obtener excelente, pues nos dice que se integra de forma clara y coherente los siguientes elementos: la portada, la actividad integradora actualizada, es decir, su anteproyecto, la reflexión de 10 a 15 renglones sobre la importancia de la investigación y la liga a su video de 10 a 20 minutos. Estos son los 4 elementos. Si se integran de forma clara y coherente, tienen el máximo puntaje. Pero si están integrados de forma general, caerán a capacitado. Si tenemos 2 errores u omisiones, será aceptable. Les faltaron 2 elementos. Si tiene 3 errores u omisiones, será a nivel aprendiz. Si tiene hasta 5 errores u omisiones, vean que no, errores u omisiones no significa que falta alguno de los elementos claves. Los elementos claves son la portada, la actividad integradora 6 o el anteproyecto, la reflexión final y el enlace del video. Se refiere a errores, que hayan errores en alguno de estos 4 elementos. Por ejemplo, que la portada no tenga logo, ya es un error o omisión. Entonces, mucho cuidado con eso. Y eso hace que pierdan puntos en este nivel. También pueden perder puntos en el criterio cognitivo si las fuentes que deben de venir hasta abajo, sus referencias, si sus referencias son fuentes confiables, tienen todos los puntos. Pero si incluyen fuentes no confiables, pueden caer aceptables o aprendiz, o si no incluyen fuentes o no son confiables las fuentes que ustedes incluyen, pueden caer igual a nivel requiere apoyo. En el criterio actitudinal, pues se evalúa qué tanto siguieron las instrucciones que es un procesador de texto, que el video es de 20 a 30 minutos como máximo, perdón, de 10 a 20 minutos como máximo, que la reflexión tiene una longitud de 10 a 15 renglones, etcétera, etcétera. En comunicativo, el número de errores gramaticales u ortográficos, y en pensamiento crítico, cuánto refleja la actividad en su conjunto, que han comprendido los temas del módulo. Muy bien, eso es respecto a la actividad integradora. Ahora vamos a hablar sobre el foro de integración. El foro de integración lleva por título Promotor de los Derechos Humanos para preservar la multiculturalidad. Teniendo como punto de partida la siguiente pregunta: ¿cuáles son los 3 principales derechos humanos que promueven la multiculturalidad? O sea, ¿qué derechos humanos nos aseguran o permiten que haya multiculturalidad, que convivan varias culturas en una misma región y que intercambien sus creencias, tradiciones, que vivan en armonía? Bueno, y entonces para esto necesitamos 5 intervenciones en el foro. Son 5 las que se nos piden. En la primera vamos a responder a la pregunta detonante, ¿sí? Y hay que argumentar la respuesta. Si solo ponen derecho a la libertad, derecho a esto, derecho a aquel otro, si solo ponen los 3 derechos, pero no argumentan por qué ustedes consideran que esos 3 derechos promueven la multiculturalidad, se considera que no hicieron el primer aporte. Entonces, para hacer el primer aporte es poner 3 derechos humanos que ustedes consideran que promueven la multiculturalidad y justificar por qué lo consideran así. En su segundo aporte van a reflexionar. Este aporte va separado del primero, hay que hacerlos separados. Y comentar las acciones diarias que ustedes realizan para fomentar la diversidad cultural en su comunidad. ¿Qué acciones realizan para fomentar que haya diversidad cultural en su comunidad? En su tercera y cuarta participación, van a retroalimentar el comentario de 2 compañeros. Ojo, no es válido poner, me gusta tu comentario, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, y solamente eso. Si voy a poner que estoy de acuerdo,
voy a justificar por qué estoy de acuerdo. Si voy a poner por qué no estoy de acuerdo, voy a justificar por qué no estoy de acuerdo, ¿sí? También pueden comentar, fomentar la participación poniendo alguna pregunta. Tal vez leyeron el comentario de su compañero y deciden poner una pregunta a su comentario, hacerle una pregunta. Es válido. En su última participación van a generar una conclusión comentando cuáles son los desafíos que enfrenta México para difundir los derechos humanos. ¿Qué desafíos ustedes han detectado que hay en nuestro país para poder difundir los derechos humanos? ¿Cómo se evalúa esta actividad? Para ver cómo se evalúa, vamos a ingresar a la actividad. Aquí está la rúbrica en el foro. Denme un segundo. Aquí encontramos la rúbrica. Y vean, las rúbricas de los foros siempre tienen 5 criterios, a diferencia de las rúbricas de las actividades integradoras y del proyecto integrador. Tenemos el criterio cognitivo, actitudinal, comunicativo, colaborativo y de pensamiento crítico. En el cognitivo se evalúa cuántas aportaciones hicieron y de qué calidad. Si ustedes hicieron las 5 aportaciones, van a tener, y concisas, bien realizadas, van a tener los 40 puntos de experto. Si hicieron las 5, pero hay algunos errores, tendrán 34. Si solo hicieron 4, 4 con errores. Si solo hicieron 3, si hicieron menos de 3, tendrán no evaluable. Entonces, lo mínimo es tener 3 participaciones. Eso es lo mínimo. 5, 4, 3, 2 ya caería en no evaluable. Eso se evalúa en el criterio cognitivo. Y recuerden, si yo contesté la pregunta detonante y después retroalimenté a 4 compañeros, eso no significa que yo tengo 4 participaciones. Si yo hice la pregunta detonante, contesté la pregunta detonante y comenté a 4 compañeros, es como si solo tuviera 3 participaciones. Porque las 5 participaciones son estas: comentar, dar respuesta a la pregunta, reflexionar sobre cómo ejercemos los derechos humanos y fomentamos la interculturalidad. Comentar a 2 compañeros son la participación 3 y 4. Y nuestras conclusiones son la participación 5. Esas son las 5 participaciones. Si ustedes comentan a más compañeros, está bien, pero van a seguir contando como la participación 3 y 4. En el criterio actitudinal, ¿qué tanto seguimos las instrucciones? Hacer el número de participaciones que se nos piden, seguir la etiqueta, etc. En el comunicativo, el número de errores gramaticales y ortográficos. En el colaborativo, ¿cuántos días ingresamos a participar en el foro? Vean qué dice para obtener el mayor puntaje. Ingrese y participa en el foro continuamente durante la semana. Pero si solo ingresa y participa por lo menos en 3 días, ya cae a 14 puntos. Es decir, para alcanzar el mayor puntaje tenemos que participar en 4 días diferentes: lunes, martes, miércoles y jueves, o lunes, miércoles, jueves y viernes, o martes, jueves, viernes y sábado, o miércoles, jueves, viernes y sábado, o jueves, viernes, sábado y domingo, en 4 días diferentes. Si nosotros entramos en 3, 2 o en solo un día, o solo lo hacemos el último día en domingo, cambia nuestro puntaje. Y en pensamiento crítico, ¿cuánto refleja nuestra actividad en su conjunto que hemos logrado comprender los temas analizados en el módulo? Muy bien, esto es como se va a evaluar el foro de integración. Déjenme continuar. Recursos extra. Los recursos que les estoy compartiendo son recursos que nos van a servir. Por ejemplo, habla de los métodos cuantitativos y cualitativos, diferencias y tendencias. Les puede servir este documento, es de Peleakis, para definir qué método van a utilizar en su proyecto. Después les dejo este video que es de Maglio, habla sobre derechos humanos, bioética e investigación. Es un video que les va a servir bastante para entender los derechos humanos y la bioética en la investigación, hasta dónde pueden llegar la investigación en aspectos éticos. Y llegamos a nuestro espacio para preguntas y respuestas. De mi parte, no me quedaría más que agradecerles por el seguimiento a estas sesiones sincrónicas, por las entregas que han hecho en tiempo y forma, y por esforzarse para lograr cumplir su módulo 8. Estoy seguro que con este módulo, que también es el módulo con el cual están acabando el año,
pues terminarán muchos proyectos e iniciarán nuevos el próximo año. Podrán continuar con su preparación en prepa en línea. Llegar al módulo 8 es extraordinario, significa que han avanzado muchísimo. No lo dejen, sigan adelante, ustedes pueden, todo es cuestión de constancia. Con 20 minutos que nosotros dediquemos al día a ingresar a prepa en línea y estudiar los recursos, créanme que es más que suficiente para que avancemos poco a poco. Respecto a las dudas que suelen surgir, suelen preguntar en qué aplicación deben grabar el video. Lo pueden grabar en la aplicación que ustedes deseen, pero recuerden que es necesario poder compartir pantalla para presentar imágenes. Entonces, es muy importante que cuenten esto porque no solo deben aparecer ustedes, también es importante compartir imágenes. Pueden usar Zoom, Meet o cualquier otra aplicación que ustedes conozcan que les permita compartir pantalla y a la vez grabar video. Recuerden que el video hay que subirlo a la nube, ya sea a Google Drive, a OneDrive o a cualquier otro servicio de nube que ustedes usen y compartir el enlace en el documento de texto. Antes, revisen que el enlace no tiene restricción de acceso. ¿Cómo puedo revisar eso? Mándenle el enlace a algún familiar, un amigo, un conocido y pídanle que lo abra. Si lo puede abrir y puede visualizar el video, entonces significa que no hay ningún problema. Pero si no puede, les mandará un mensaje y les dirá, oye, ¿sabes qué? El video no se puede ver porque me marca esto, restricción de acceso. Entonces, ahí ustedes tendrán que hacer la corrección. Yo más tarde, el día de mañana, tal vez les suba un recurso educativo digital en el cual hablo de cómo evitar la restricción de acceso. Muy bien, si no hay ninguna otra duda, por mi parte sería todo. No me queda más que de nueva cuenta agradecerles, desearles lo mejor y espero verlos pronto. Cuídense mucho, que estén muy bien.